Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Mesa de Periodistas. Hoy es martes 7 de abril del año 2020 y ya empezamos con esto que forma parte de nuestra rutina, esperar la información que proporciona el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Si bien en nuestro servicio informativo ya se estuvo informando, vale la pena reiterarlo. Informe COVID-19, hoy procesamos 212 muestras, dice el tuit del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. 4 dieron positivo, 2 del exterior, 1 contacto de caso confirmado y 1 sin nexo. 6 pacientes internados, permanece esa cantidad, 2 de ellos en terapia intensiva. En la jornada de ayer reportaba el doctor Mazzoleni que 1 estaba en terapia intensiva, es decir, se incrementó en un número la cantidad de pacientes internados en terapia. El resto en aislamiento domiciliario. Total de confirmados, 119. Total de recuperados, 15 personas. Reportaba hace un poco más de una hora esto el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Y hoy, aquí en Mesa de Periodistas, vamos a hablar acerca de la perspectiva económica que se avecina. Estamos aún en cuarentena absoluta. El gobierno analiza este fin de semana si es que prorroga o no esta cuarentena. Algunos indican que podría darse esta prórroga, es lo que se percibe. Sin embargo, hay otros sectores que hablan de que se establecerá ciertas pautas de flexibilización, principalmente para algunos sectores de la economía, de tal manera a recuperar de a poco ese dinamismo, la recuperación gradual de la economía, dicen algunos economistas, aunque los pronósticos son bastante desalentadores, de acuerdo a los cálculos que están haciendo algunos de ellos. En el peor de los escenarios se habla de una caída de más de 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto al cierre de este año, y en ese escenario más catastrófico hablan de que recién la economía empezaría a recuperar su dinamismo en el último trimestre de este año. Me estoy refiriendo al cálculo más pesimista que se está haciendo con respecto a cuál será el comportamiento de nuestra economía en lo que va este año 2020 en plena pandemia del COVID-19 que está causando estragos a varios países del mundo entero. Economías de primer mundo que se vieron sacudidas y muy golpeadas y siguen en ese proceso de golpe a raíz de esta enfermedad que ha sacudido, reitero, al mundo entero. Vamos a estar hablando al respecto con nuestra compañera Gladys Benítez, la jefa de Economía del diario ABC Color, principalmente de la perspectiva de cómo se ha distribuido o cómo se distribuirá la deuda contraída por el Estado paraguayo para hacer frente a esta situación. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares que servirá para dar una contingencia a los sectores más vulnerables de la economía y a aquellos que hoy están prestando servicio y que son indispensables. Me refiero a personal de la seguridad y por sobre todas las cosas a personal de salud pública que están a estas horas trabajando incansablemente. Pero antes vamos a hacer las menciones de la gente que nos apoya en este programa con Banco Atlas. Aprovecha mejor tu tiempo y sé más digital. Podés pagar tus servicios y realizar transferencias desde la comodidad del Home Banking o Atlas Móvil. Respondemos tus consultas desde el chat en el sitio web, llamando al call center 021-217-5000 o bien escribiendo al WhatsApp 0973-217-500. Aprovecha más tu tiempo, sé más digital con Banco Atlas. Y personal, mantenete conectado. Con personal, mantenete con saldo sin salir de tu casa, como lo recomiendan las autoridades sanitarias. Recarga saldo desde www.personal.com.pi, tienda personal, billetera personal o desde tu home banking. Quédate conectado con personal. Hablábamos del escenario económico y también de una conversación que manteníamos más temprano en ABC Cardinal con el ministro de Hacienda, Benigno López, hablando él acerca de esa probabilidad de que se prorrogue la cuarentena y que se pueda llegar con esta restricción absoluta hasta fin de mes. ¿Qué pasaría en ese hipotético caso? Era la consulta que se le hacía y el ministro reconocía que ante ese escenario deberían barajarse nuevas opciones o nuevos proyectos de ley que tendrán que ser tratados por el Parlamento porque debería ser mayor el endeudamiento para hacer frente a lo que representaría para la economía global, principalmente aquellos sectores que hoy están de alguna manera trabajando, pero que también resentirían con mayor rigor el impacto de un cese de operaciones hasta fin de mes y por qué no decirlo, hay algunos que dicen que esto podría prolongarse todavía más. Pero ya estamos en contacto con la compañera Gladys Benítez,
jefa de Economía, y queremos saber a dónde irá a parar ese dinero que fue aprobado, el crédito de 1.600 millones de dólares para hacer frente a esta situación. Gladys, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Beto, ¿cómo te va? Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, a mí, si me permitís hacer una explicación, me gustaría ir de lo individual, de lo particular a lo global, si te parece. Adelante, por favor. Bueno, lo último y que seguramente es de interés de muchos televidentes y tiene que ver con el subsidio que Hacienda va a comenzar a entregar desde la próxima semana a los trabajadores formales e informales. Ahí estamos viendo en pantalla una placa que muestra a quienes va a alcanzar este subsidio equivalente al 25% del sueldo mínimo. Esto es 548.210 guaraníes, Beto. Gladys, te estás refiriendo al programa Pitubó, cuya inscripción inicia desde las 0 horas de mañana. Efectivamente, hay una página web en donde los trabajadores formales e informales que cumplan con los requisitos que en breve vamos a decir, puedan inscribirse. Es la página web pitubó.hacienda.govcorta.pi o bien también una app que pueden bajar en el teléfono, una aplicación que se llama Pitubó Subsidio. ¿Tenés un poco más claro allí de cerca, Beto, cuáles son los requisitos? Yo digo en forma genérica. Sí. Las personas con RUC o sin RUC, de todas maneras eso no va a afectar. Lo que sí es requisito que en los últimos meses o se va a priorizar a esa gente que en los últimos meses no haya superado su ingreso en los 2.190.000 y pico guaraníes, que es el sueldo mínimo hoy. Sí. Esos son prioridad. Ya, perfecto. Vemos, te ayudo con esto, Gladys. En el punto B dice trabajadores dependientes de alguna micro, pequeña o mediana empresa conforme a los alcances de la ley u otras empresas que no coticen a la seguridad social. Eso es importante porque hay otro programa del IPS para asistir justamente a ese sector que está formalizado. Que estén o no inscritos en el RUP, como decías, de la Subsecretaría de Tributación, y que no estén alcanzados por el impuesto a la renta personal. Esa es entonces la aclaración, y como bien señalabas, que está también allí remarcado aquellos que no superen un salario mínimo legal, es decir, 2.192.839 en los últimos 6 meses, que es el periodo comprendido de análisis de la declaración de los impuestos, en el caso de aquellos que tengan RUC, Gladys. Asimismo, primero la reglamentación pone un tope que es tener un ingreso inferior al IRP, no estar alcanzado por el IRP, pero después dice, como que nuestros recursos son limitados, vamos a priorizar los que ganen menos del sueldo mínimo, los que hayan ganado, mejor dicho, menos del sueldo mínimo en ese lapso de tiempo que estás mencionando. Y esto es interesante. Tiene que saber ese trabajador, esa trabajadora que está en su casa viéndonos, que hay que inscribirse y desde las 00 horas de hoy puede hacerlo, pero es por orden, no es que todo el mundo ya se tiene que inscribir, sino que mañana 8 de abril corresponde a los que terminan su cédula en 0 y en 1, y pasado mañana en 2 y en 3. Luego, así sucesivamente. En 4 y en 5, así mismo, y así sucesivamente hasta llegar al lunes. Desde la próxima semana van a iniciar los desembolsos, es lo que dijo Hacienda. Esto se va a hacer 2 veces, ahora y en el siguiente mes, y puede servir o puede llegar hasta a 2 miembros de la misma familia, Beto. Ya, y la idea, Gladys, es que esto empiece a efectivizarse a través de plataformas también digitales, bajo esa modalidad, desde el martes 14, tengo entendido. Así mismo, esa es la idea del Ministerio de Hacienda y justamente se suma a otros subsidios que hoy el Estado está brindando. Para las familias de escasos recursos, sabemos que la Secretaría de Emergencia está abonando 500.000 guaraníes también
eso le va a llegar a aproximadamente 300.000 familias. Esto de Hacienda le llega a 1.500.000 trabajadores. Aparte está lo que mencionaste de IPS también, Sí. que es un subsidio al paro. Ahí es 1 millón y pico de guaraníes, porque es 50% del sueldo mínimo, pero eso es para los trabajadores que hoy están en paro, pero que son dependientes, que tienen, digamos, IPS. Y esto que ves en pantalla y que ve la audiencia es la distribución en general de estos otros subsidios que estoy mencionando, más los que ya hoy están dando independientemente al coronavirus, porque ya sabemos que hay programas en marcha hoy que están sirviendo a las familias o a las personas de escasos recursos, por ejemplo, adultos mayores, como se ve más abajo, veteranos de la Guerra del Chaco, herederos, el programa Tecoporá. Estos son todos los subsidios que hoy están activos a partir del Estado. Sí, efectivamente. Y luego tenemos las fuentes de financiamiento de todos estos programas y cómo se distribuye justamente esa deuda de 1.600 millones de dólares, Gladys. Bueno, es un punto muy importante, Beto. ¿Por qué? Porque hablamos de un conjunto, un paquete de préstamos que principalmente va a parar al funcionamiento del Estado. Es un eufemismo para no decir en realidad directamente pagos de sueldos de funcionarios públicos. Con los recortes que sabemos que anunció Hacienda de algunas bonificaciones, gratificaciones que hoy no se están pagando. De todas maneras, la mayor parte del dinero, como puede ver la audiencia, se va a eso que le llama funcionamiento del Estado, o gran parte por lo menos. Luego se va a salud, que son los recursos para comprar los insumos, para construir los hospitales de emergencia, etcétera, y una menor porción se destina a lo que corresponde los programas de ayuda al trabajador privado, esos subsidios que mencionamos recién, más otros subsidios que son de los servicios públicos, porque recordemos que hay un grupo grande de ciudadanos que va a poder entrar en esto de la exoneración de la ANDE, por ejemplo. Un grupo más pequeño va a entrar en la exoneración de la ESAP, ¿sí? Y finalmente también Copaco. Son los tres entes públicos que están diciendo, bueno, vamos a estar subsidiando. Pero principalmente la ANDE, muchas familias de nivel medio van a poder ingresar. Y así como está en pantalla, es la distribución que, como bien decías, Beto, al inicio del programa, estos 1.600 millones de dólares, así como vemos en total, solamente es lo que se planificó hasta el 12 de abril próximo. ¿Qué significa eso? Y significa que para una eventual prórroga deberá contraerse más préstamos. Así mismo es. Nada es gratis, ¿verdad? Y menos aún tener parada a tu economía. Por eso es que el ministro de Hacienda decía bien esta mañana, dependemos de lo que nos diga el ministro de Salud. Sí. Si él nos dice que la economía tiene que estar completamente paralizada durante X tiempo más, eso va a tener un precio adicional. Lo que yo creo que va a ocurrir, lo más probable, como pasa en otros países, es que este paro general se va a ir levantando, Beto, por sectores. Van a haber algunos sectores que ya van a ir reactivándose, los más prioritarios, digamos, y después para más adelante lo siguiente. Y último, como dijo también el ministro de Salud en su momento, Mazzoleni, último, las escuelas y los colegios, públicos y privados. Entonces, hay que tener en cuenta que vamos a tener un mayor endeudamiento para nuestra economía. Esto es un peso importante porque nos estamos nosotros recuperando o pensábamos que íbamos a recuperarnos de un año justamente de desaceleración, de déficit también, inclusive hubo un decrecimiento o un crecimiento en torno al 0, algo por ciento en los últimos números. Entonces, es tener un segundo año malo. Efectivamente, Gladys. Y para ir cerrando este análisis que estamos haciendo contigo, me gustaría que aludas también
¿A cuál es el peso que hoy se tiene con todos estos préstamos y lo que ya veníamos arrastrando con relación al Producto Interno Bruto? ¿Qué dice el indicador, Gladys? Bien, hay otro cuadro, si podés adelantar, es un cuadro, exactamente. Esta es la evolución de nuestra deuda interna y externa. Si nos ubicamos en el 2020 y vemos en la columna de total, nuestra deuda es 9.500 millones de dólares si redondeamos. Esto equivale al 24% de nuestro Producto Interno Bruto. Nuestro Producto Interno Bruto es de aproximadamente 40.000 millones de dólares. A esto tenemos que sumarle primero los 1.600 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Y otra vez la segunda tanda de préstamos, cuyo monto todavía no sabemos porque el Ministerio de Hacienda no se quiere aventurar a dar un número impreciso, pero que va a ser la segunda suma a realizar en estos montos que estamos viendo en pantalla. Van a ser años difíciles porque vamos a tardar varios años en volver a tener este equilibrio fiscal, primero la parte de las deudas y los ingresos, y luego también el tema del crecimiento económico va a ser un poco complicado en los próximos años. La idea es que esto se vaya recuperando según lo que anuncian los analistas económicos de tu audiencia, de aquí a 4 años inclusive. Gladys, muchísimas gracias por todos estos datos. Queríamos justamente poner la realidad en perspectiva y analizar lo que se viene, porque al inicio del programa decíamos que se está analizando la posibilidad de establecer esa prórroga y lo que esto también representaría en términos de endeudamiento y nuevamente la parálisis de principales sectores de la economía, el peso que esto tendrá y qué se podría hacer en todo caso, cuánto tiempo llevaría una recuperación. Hay varios escenarios que los economistas están analizando y eso queríamos también poner un poco en perspectiva contigo. Muchas gracias, Gladys. Gracias, Beto. Y solamente para subrayar, es clave esta reforma del Estado que están haciendo desde los 3 poderes para poder recortar los gastos, porque para recuperar y poder pagar estas deudas que hoy estamos haciendo, vamos a necesitar o aumentar los impuestos, que no creo que sea lo más conveniente definitivamente, o recortar los gastos superfluos, que es lo que se busca. Así que bueno, en esa situación estamos, Beto. Gracias, Gladys, excelente. Nosotros ahora tenemos que hacer una pausa y enseguida regresamos para hablar. ¿Qué dicen los economistas? ¿Qué puede representar un nuevo endeudamiento en volúmenes mayores a la deuda ya contraída para hacer frente al COVID? De eso estaremos hablando al volver de la pausa.